Hola, bienvenidas a otro episodio de Chal del Alma. Hoy estoy súper feliz y emocionada de la invitadaza que tenemos hoy. Mili, ¿cómo estás? Bienvenida. No, hombre, Yolis, bien contenta. Bueno, yo le digo Mili, pero su nombre es Emilia Sánchez. Mili, cuéntanos un poquito de ti, tu trayectoria, tus estudios, todo. Pues bueno, yo tengo 24 años dedicándome a la psicoterapia, próximamente ya 25. 24, no manches. ¿A qué edad empezaste con esto? No, pues ya a los que 24, 25, más o menos. Te graduaste, sí. Ajá. Y bueno, primero había estudiado para ser guía Montessori y cuando terminé para guía Montessori pensé en complementarlo con psicología porque según yo iba a ir para parte educativa, para psicología educativa. Y según yo jamás iba a dar psicoterapia. Y mientras estuve en la carrera y llevaba las materias de psicología clínica, la verdad es que sí me fui inclinando completamente hacia el área clínica, hacia el área de la psicoterapia, más que hacia el área educativa. Entonces ya no ejercí, ya no ejercí como guía, sino que más bien me fui a toda esta parte de la psicoterapia y el acompañamiento. Ok. Mili, y aparte, ¿qué más especialidades tienes? Bueno, yo tengo especialidad, yo estudié aquí en Gómez Palacio, en lo que era Izitac La Salle, ahora es ULSA, ahí estudié la carrera. Uh-huh. Y tengo una certificación en terapia racional emotiva en el Albert Ellis Institute. Tengo también especialidad en terapia cognitivo-conductual. Me encanta. Sí. Es yo creo que como que la que más pongo en práctica. Uh-huh. También tomé un entrenamiento en psicoterapia corporal, bioenergética, en la corriente de Alexander Lowen, Wilhelm Reich, John Pierre Racos. Y bueno, pues tomé también unos diplomados en programación neurolingüística. Pero yo creo que lo fuerte así, Yolis, que luego es que ya haces tu capirotada, sí, y ya le pones tu propio estilo. Me encanta eso. Sí, Para las que no saben, que no me conocen, Mili es mi sensei, es mi maestra. O sea, para mí, de verdad, cuando te conocí, bueno, ya te conocía porque es Torreón. Ay, bueno, fun fact, Mili hizo sus prácticas conmigo, ¿te acuerdas? ¿Qué me contaste? Oye, eso sí es cierto, Yolis. Los circulitos, ¿no? Sí, cómo la vida es curiosa, estos ciclos, sí, ¿no? Sí, cuando yo estaba en la carrera, cuando llevaba la materia de pruebas psicométricas, pues teníamos que aplicar pruebas y tener pues realmente gente que fuera voluntaria. Y lo que yo no sé es cómo fuimos a dar, pero sí, ya cuando regresaste, bueno, no regresaste, pero cuando llegas a la consulta, sí, fue muy interesante ahí que captamos esa parte. Me encantó porque, digo, ya te conocía, pues en Torreón relativamente nos conocemos todos, pero cuando yo estaba en Players, platiqué contigo, tú tenías un artículo en Charm, si no mal no recuerdo. Estuve colaborando muchos años. Y fue una posada con colaboradores, y me acuerdo que nos echamos un chal y te dije, Mili, ay, dame espacio. Me dijiste, claro. Y desde ahí no he dejado de ir contigo. Y soy feliz. Digo, he estado intermitente, ¿no? A veces más intensa y a veces menos, pero la verdad es que creo que, pues sí, la terapia es como el pan. Debe de ser el pan de cada día, o sea, bueno, como la canasta básica debería de ser, y pues siento que eso me ha ayudado mucho, como, ay, me está llorando el ojo por el aire, pero bueno, ya empecé a llorar. Pero bueno, el tema de hoy, sé que últimamente estás como muy metida en eso, que has dado pláticas y talleres, ahora con Cerna, en Funerales Cerna, y siento que el tema de hoy, que va a ser el duelo y la pérdida, yo en el momento que perdí a mi papá todavía no iba a terapia contigo porque estaba más chavita, pues no sé, todavía como que no estaba tan normalizada la terapia. Siento que ahorita ya es como hasta cool ir a terapia, ¿no? O sea, como que antes era, ay, pero ¿a qué vas? ¿Pero qué te pasa? Había mucho estigma, claro. Exacto, y siento que ahorita no, ya todo el mundo... Se ha normalizado. Me encanta eso, y también en niños, o sea, como que también la gente mayor antes decía, no, pues yo ya viví mi vida, y pues, ¿y qué tiene? Puedes seguir yendo a terapia. Y me acuerdo que
bueno, cuando se murió mi papá, yo tenía 21 años, todavía no nos conocíamos, bueno, en terapia, y ahora digo, híjole, sí me hubiera ayudado bastante, Llevar un acompañamiento. Sí, llevar un acompañamiento, porque sí siento que, digo, ahorita vamos a hablar de eso, pero siento que también hay tipos de pérdidas, ¿no? Claro, o sea, sí, hay depende mucho duelos. la circunstancia de la persona, del duelo, del momento, etcétera, ¿no? Pero bueno, Mili, ¿cómo defines tú profesional y personalmente el duelo? Fíjate que el duelo, Yolis, realmente yo en quienes he como aprendido muchísimo a ponerle nombre a experiencias que me había tocado acompañar y vivir, y en esa búsqueda de tratar como de ponerle palabras a lo que se vive cuando hay una pérdida, encontré a varios autores y varias personas que se dedican justo a acompañar en un proceso de duelo. Entre ellos, por ejemplo, me gusta mucho la definición que usa Camilo Rusi. Camilo Rusi es un ingeniero colombiano, pero realmente él se entregó y se encarga de acompañar en procesos de duelo. Y el duelo es justo eso, un proceso. No es el puro dolor, no es la herida, no es la pérdida en sí, sino que el duelo es el proceso que vas viviendo, y como lo define Camilo, es un proceso natural. Un proceso natural quiere decir que todos vamos a pasar por un duelo en algún momento de nuestra vida. Ya está intrínseco en nuestra naturaleza humana. Y ese proceso es natural. Y me encanta porque así como él dice, como respirar es natural, atravesar un duelo en la vida va a ser natural. Y ese proceso es de adaptarnos a la nueva circunstancia que estamos viviendo, sin lo que pues ya no está. Entonces, ese proceso de adaptación no significa que me gusta, no significa que lo prefiero, no significa que lo superé y le di la vuelta, porque a veces escuchar adaptarnos es como, no, yo no me quiero adaptar a eso. Pero lo que él habla, que me gusta mucho, es que es un proceso de adaptarme en lo que voy aceptando, que como repito, aceptar no es ni que me guste, ni que, es nada más dejar de luchar y dejar de pelearme con la realidad. Y es lo que es. Es lo que es, ¿sí? Dejar esta parte de guerra que me está diciendo esto no debería de haber pasado, porque la mente se quiere viajar, porque la mente puede viajar. Claro. Y se va al pasado y empieza a sacar miles de hipótesis. Si hubiera hecho esto, si hubiera pasado lo otro, si hubiéramos detectado tal cosa a tiempo. Y se hacen muchas historias. Y se frustra porque el cuerpo no se puede ir al pasado junto con ella. Porque en realidad la mente quisiera, vámonos al pasado y vamos a cambiar el desenlace. Y eso no se puede. Entonces, Camilo, me gusta mucho esa definición porque dices el proceso en lo que te vas aprendiendo a adaptar, dejar de luchar contra lo que es y dejarte vivir todas las emociones que van a ir implícitas. Sí, claro. Que la aceptación no significa que no vas a vivir tristeza, ansiedad, es lo que te quería preguntar, etcétera. O sea, normalmente, ¿cuáles son como estos emociones o etapas en este proceso? Que es lo común, o sea, que tú has identificado. Fíjate que sí, a veces hay mitos, porque a veces creemos que siempre un duelo tiene que vivirse con mucha tristeza o con mucha angustia, y la realidad es que, para empezar, los duelos se pueden vivir por distintas formas. Lo más común de lo que hablamos, o cuando asociamos la palabra duelo, ¿a ti qué se te viene, por ejemplo, a la mente? ¿La pérdida de qué? De un ser querido, de una persona, y sí, totalmente lo relaciono con tristeza. Ok. Como luto o así, como algo, sí, muy profundo, doloroso. Muy triste, doloroso. Ajá. Claro, sí es doloroso, pero fíjate, normalmente ese es el primer duelo que reconocemos, el duelo de la pérdida de un ser querido, pero hay distintos tipos de duelo. O sea, está, por ejemplo, el duelo
de la pérdida de un trabajo, de la pérdida de una situación económica, de la pérdida de la salud, de la pérdida de la libertad. Entonces, la verdad también puede incluir pérdida de una mascota. Sí, o hasta de una parte de tu cuerpo. De una parte de tu cuerpo por amputación, porque perdiste un bien material, tu casa, porque hubo un desastre natural, porque se incendió. Y la verdad es que normalmente asociamos el duelo con la primer situación que dijimos, pero pues también está el duelo de una ruptura amorosa, ya sea porque rompe un noviazgo o un divorcio. Entonces, de nuestro cuerpo, como decías, de una parte del cuerpo, en el embarazo se vive un duelo por el cuerpo. Sí. Entonces, realmente, las emociones que conlleva son, para cada quien pueden ser diferentes. Yo te pongo el ejemplo de mi mamá, que cuando mi papá falleció, bueno, mi papá tenía muchísimos años enfermo y su enfermedad fue progresando. Entonces llegó al punto de que primero pues batallaba con una pierna y empezó como a cojear poquito, y luego la otra, y luego un brazo, y hasta así al punto de ya no poder mover el cuerpo. Entonces fue muy pesado para mí. Claro. O sea, como que yo digo, wow, ¿cómo le hizo? Y ahorita, por eso yo no la juzgo de nada, y ahorita que se va de viaje y todo, y que a lo mejor yo quisiera que esté más conmigo y todo. Bueno, yo tengo mamitis, siento que mucha gente en nuestra cultura, pero también digo, ella se merece un espacio. Y justo cuando falleció mi papá, mucha gente, yo noté que se sorprendió porque mi mamá no estaba en el piso llorando, arrastrándose y así como en las películas, ¿no? Exacto, porque estaba muy cansada, y también para ella fue como un descanso. A veces siento que, y ahorita vamos a tocar ese tema de que la gente te dice, bueno, ya descansó. Sí. Bueno, y también la gente que los cuida, descansa un poco. Entonces, claro, el cuidador, por eso es muy diferente. ¿Cómo lo vive cada quien? Porque no es lo mismo, no es lo mismo, yo, por ejemplo, que perdí mi papá a los 21 años, a mi esposo, que mi suegra falleció recientemente, y te acuerdas que yo en terapia te decía que es que tengo mucho miedo, porque yo pensé que él lo iba a vivir como yo, y yo sufrí muchísimo, y me encantó que él obviamente sufrió mucho, estuvo muy triste, todos los días lo extrañamos, pero fue un proceso muy distinto, porque él ya es un adulto, no era como yo, una chavita de 21 años, y como que justo eso, la aceptación de ese proceso, como que fue en teoría más, pues no fácil, ¿verdad? Nunca va a ser fácil, pero como que, no sé, él tenía otro grado de madurez, entonces no se puede comparar. Menos caótico a lo mejor. Menos caótico, claro, sí. Claro, porque realmente, que no significa que por eso sea un mejor o peor duelo, ¿verdad? Pero respondiendo a lo que me decías hace rato, ¿cuáles son las emociones? Es que puede haber, como tú dijiste hace rato, alivio, liberación, enojo, tristeza, sensación de injusticia, porque tenemos luego muchas frases de a la gente buena le pasa cosas buenas, y entonces me toca a veces escuchar a personas que digan, pero ¿por qué tan buena que era? Es que se nos olvida que somos mortales. Entonces la situación de la muerte, de estudiar la muerte, de conocer sobre la muerte, es una educación que nos compete a todos. Todos podemos elegir nuestra carrera y nuestra vocación, y puede ser bien diferente. Pero educarnos sobre la muerte es algo de lo que no estamos exentos. Entonces, entre más conocimiento tengamos de cómo vivir el proceso, menos caótico y más llevadero o pacífico. No quiere decir menos doloroso. Sí, pero nunca vas a estar preparado, pero por lo menos vas a tener más herramientas. Claro, porque, por ejemplo, tú ahorita decías algo, ¿no? Que dices, bueno, yo lo viví con sufrimiento, y a lo mejor tu esposo lo vivió con dolor. ¿Cuál es la diferencia? Muchísimas filosofías han hablado de la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El dolor es inevitable. Y de hecho, el dolor es útil. ¿Sí? Yo si, por ejemplo, supongamos que este es un asador, y pongo la mano aquí en el asador, y muchas veces decimos, qué padre la gente que no siente dolor. Pues yo puedo estar en una carne asada, tener aquí la mano, y pues sí, qué padre que no me dolió, pero el dolor tiene una utilidad, avisarme, oye, detente,
algo está pasando, hay una herida, te estás lastimando. Si sí tengo esa capacidad de sentir dolor, puedo hacer un alto y atender mi herida, ¿sí? El sufrimiento es la lucha que decíamos hace ratito. Ya es la lectura que yo le doy. Es que esto no es justo, no me tenía que haber pasado a mí, ¿sí? Pues lo dicen los budistas, ¿no? El Buda lo decía, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, Camilo Rusi, que comentábamos ahorita, también lo define como el sufrimiento es la lucha y la guerra interna contra lo que ya es. Los estoicos también hablaban mucho de aceptar lo que es. Lo que es, sí. Y tenían mucho toda la práctica de reconocernos y recordarnos como seres mortales para poder, no con el sentido mórbido, sino con el sentido de disfrutar la vida. Pero pues sí, en ese sentido, qué emociones hay en el duelo depende del momento de vida, de qué tipo de duelo es. Sí, si fue el duelo de mi mascota, pero mi mascota era mi lugar de apoyo, mi lugar seguro, tenía ahí mi compañero de vida. Sí. No, hombre. Y un duelo de mascota para alguien, pues a lo mejor puede representar un dolor muy diferente. Entonces no podemos generalizar, pero... No por minimizar nada, pero no es lo mismo que se te muera un abuelito o una abuelita a un bebé, por ejemplo. O sea, como que hasta el mismo orden de la vida, como que yo siento que cuando las muertes son así, que se brincan, a lo mejor generaciones pueden ser más dolorosas. Y más difíciles de procesar. Bueno, más difíciles de procesar. Y depende, volvemos a lo mismo, ¿no? De lo que haya sido significativo para ti, porque para alguien a lo mejor el duelo de un divorcio puede ser más duro que el duelo de la pérdida de un ser querido. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, depende del significado interno y del momento histórico de la persona, de los recursos que tenía en ese momento. Sí. Entonces sí creo que más que sea como algo que podamos generalizar, de verdad que no hay como una receta a seguir. Pero ahorita que también decías cuáles son como las etapas las etapas nos sirven más que nada como un mapa, Yolis, porque realmente entramos y salimos de ellas. Sí, es una montaña rusa. A mí me pasa que mi papá ya tiene muchísimo tiempo y no lo dejo de extrañar. Y ahorita lo que dices de aceptar, ya voy a llorar, lo que dices de aceptar, a mí como que sí lo acepto, pero no te dice nadie que cuando pierdes un ser querido es como acostumbrarte a vivir con el corazón ya roto. O sea, y hay días que estás, o sea, súper bien y hay días que, pues dices, me hace muchísima falta. Claro. Entonces siento que, o sea, como que sí, lo puedes vivir, o sea, sí, como el mapa que dices tú, pero sí es como toda una montaña rusa. Así es. Y hay momentos, o sea, lo que decías ahorita de que nos vamos para atrás, que pues sí, te hacen recordar canciones, olores, todas esas sensaciones. Entonces, por eso es como pues una montaña rusa. Así es. Estoy segura que tú hay fechas, canciones, grupos, que cuando los escuchas dices, claro que esto me recuerda completamente a mi papá. Totalmente. Y más que mi papá era súper musical. Súper musical. Entonces, estas etapas que a veces decimos, bueno, primero normalmente podemos entrar como en un estado de negación. Sí. De enojo. Está bien. Como que no te cae el 20. No te cae. Eso se usa mucho, ¿no? Que la gente dice, pues como que todavía no le cae el 20. Y puedes estar como... Hay personas que incluso tienen en esos momentos como hasta una desconexión de la realidad. Sí. Tener, según lo impactante que fue la pérdida que hayan vivido, hay momentos que tienen como borrosos, porque tenemos como un mecanismo de defensa muy sabio. Por ejemplo, no sé si conoces a alguien que haya estado en algún accidente y te dice, la gente me dice que hice esto, que hice el otro, pero yo no me acuerdo, lo tengo nublado.
Y es el cerebro protegiéndote. Es el cerebro protegiéndonos cuando algo es tan intenso, ¿sí? Si es dolor físico, puede llegar hasta el desmayo. Uh-huh. Si es dolor emocional, llega un momento que el cerebro dice, a ver, vamos a borrar ahorita esto, y después puede ir llegando de forma gradual cuando le demos como ese espacio para decir, ahorita puedo, ¿no? Por eso a veces congelamos duelos. Sí. Se queda ahí porque a lo mejor en ese momento no pude salir de la etapa de negación, no supe cómo, o escuché frases como tú tienes que ser la fuerte, mijita. Uf, yo. ¿Sí? Mili, y ahorita que estás hablando de eso, ¿cómo se puede ver un duelo como no bien procesado? O sea, como en esa etapa de no aceptar. Uh-huh. La etapa de negación es parte natural. Uh-huh. Si alguien vivió eso, no es que no lo esté procesando. Y como decías tú, luego puede llegar a la etapa de tristeza o depresión. La tristeza se puede convertir en depresión, o de enojo, de ira, ya sea con la vida, uh-huh, con si tú tienes alguna creencia religiosa, pues con la figura de autoridad de tu religión, con la persona que se fue, pero vas llegando paulatinamente a acomodar y vas teniendo, y no es recaída, uh-huh, de repente otra vez, como decíamos, tristeza, y eso no es que no esté procesado. ¿Cómo sería no procesado? Esta parte de el sufrimiento está extendido. Porque el dolor, por ejemplo, ahorita que tú decías, ay, me acuerdo, y duele, pero dices, pero hay aceptación. Uh-huh. Como decíamos, aceptación no está peleada con dolor, nostalgia. Pero si pasa el tiempo y yo sigo teniendo el dolor y el sufrimiento igual de intenso, y cada vez hay más síntomas físicos, uh-huh, o cuando me resisto a hablar de eso y lo guardo como en el archivero, que te digo, en el cajón. Sí, aquí, uh-huh, no lo voy a abrir, lo congelo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues bueno, hay explosiones temperamentales. En algunas personas se manifiesta así, ¿no? En otros puede haber mucha somatización, dolores sobre todo o de cabeza o de estómago, ¿sí? Problemas ya sea en el estómago o en el intestino, uh-huh, que son como donde se refleja muchas veces las emociones. Como general, ¿verdad? Sí. Pero puede ser otra parte. Lo común es eso. Uh-huh. Hay como una desconexión. Cuando la protección ya no fue solamente en el momento del inicio, sino que pasan los años y la persona hizo una coraza. Yo. Y se da cuenta que no logro amar, uh-huh, o no me dejo amar, o porque tengo temor a volver a sentir lo mismo y no volverme a levantar. Sí, como a sentirte vulnerable. A sentirme otra vez que me va a volver a doler igual, no lo voy a poder atravesar, no voy a poder con esto. Cuando la interpretación que le doy y la lectura que le doy sigue generando mucho sufrimiento. Porque te digo, ir y regresar puede pasar años y yo puedo a lo mejor soñar a mi papá, en tu caso, ¿sí? Soñar al bebé, soñar que estoy, si perdí una parte o, por ejemplo, con gente que ha tenido amputaciones, soñarse completo, con todas sus extremidades, y poder sentir y abrazar que en ese momento hay nostalgia, tristeza, alivio, uh-huh, y realmente lo acepto, quiere decir, me dejo sentirlo. Y al final del día sentirlo es más fácil bueno, ahora yo aprendí eso porque a nosotros mi papá siempre como que nos quería ver fuertes, ¿no? Y no nos dejaba mucho llorar. Uh-huh. Era como que no, pero, o sea, yo creo que era la escuela, ¿no? Sí, era la escuela de antes. Y yo también creo que a él le daba miedo también ser vulnerable y obviamente fue pues lo que él vivió. Y no, aquí no llores, y órale, y no sé qué, y así. Entonces, como que, pues, traíamos esa escuela, por lo menos yo, porque mis hermanas, sí, o sea, bueno,
por lo menos otras dos sí son más chillonas, pero yo no, entonces como que yo no lo procesé bien y estaba en esa edad que todo el mundo estaba en la fiesta y que mis amigas pues estábamos chavitas, no era como que podían tener un acompañamiento conmigo. En ese momento yo me acuerdo que también tuve pues una traición de mi novio, bueno, mi exnovio en ese entonces como que fue doble pérdida. Ese es otro duelo. Sí, entonces fue como doble duelo. No es lo que yo pensé que era esta relación y además se termina o no se termina. Sí, o sea, fue como que lo de mi papá y luego eso se me juntó todo y Mili y yo, híjole, o sea, amo a todos mis amigos y amigas que en esa época me cargaban, yo era un bulto porque me la pasaba como que tomando porque no podía con el dolor. Y ahora digo, es más fácil llorar que bloquear algo, pero yo decía, no puedo llorar. Da miedo. A veces traes la instrucción. Traigo el nudo en la garganta. Sí. ¿Y qué te hace detenerte? Pues todo, o sea, como el verte vulnerable, o sea, todas las creencias que traigo y ahorita como que no me quiero poner así, pero como que ahora digo, una lloradita y a seguirle. Eso he aprendido en mi maternidad, o sea, como que también el llanto libera. Bueno, tú cuéntanos qué libera muchas cosas. Bueno, sí. Las lágrimas, cuando se estudió la composición de las lágrimas, están llenas de muchas cosas, pero entre ellas cortisol. Que cuando tenemos, el cortisol no es malo, luego ha sido satanizado. El cortisol nos ayuda a levantarnos, a ponernos de pie en la mañana, a tener energía para hacer ejercicio. Pero a resolver. Sí. Pero cuando hay un exceso de cortisol, porque estoy en vigilancia, en estado de alerta, de estrés continuo, que en un duelo puede haber una de las emociones que puede haber es tensión, dolor, estrés, resolver cosas que generan mucho estrés. El llanto ayuda y está lleno de cortisol. Entonces es una manera de liberar. Por eso muchas veces después de llorar la gente se siente mejor. Claro. Pero normalmente tenemos miedo porque ¿sabes qué pasa, Yolis? Que en el duelo yo estoy segura que recuerdas momentos. O sea, yo que hago así como recapitulación de duelos y de los primeros duelos así que tuve, me acuerdo tener una creencia de mucho sufrimiento y era, esto ya no se va a quitar nunca. Sí. Esto no se va a quitar jamás. ¿Cómo lo voy a hacer? Era una sensación de un dolor aquí, de un hueco enorme y me acuerdo de incluso doblarme y tener el conocimiento de que era un duelo. Y decía, pues sí, ya sé que esto se va a quitar, pero ¿y si no? Con todo y que ya traía educación un poco al respecto. Te estoy imaginando, me dan ganas de llorar, sí. Y es tremendo, o sea, de verdad es esta parte de que en ese momento el dolor era tan intenso que yo decía, me va a aniquilar. O sea, esto me va a desbordar. Entregarnos a veces a las emociones tan fuertes que no son a veces, por ejemplo, como la risa. Yo me puedo entregar a la risa y me caigo del sillón y me doy vueltas y a lo mejor esa no me da miedo, ¿sí? Pero entregarnos al dolor a veces nos asusta. O creemos que estamos siendo demasiado dramáticos sí. Y entonces coartamos la emoción. Porque, ay no, pues déjame, me mantengo cuerdo y no, atravesar el dolor es la única manera de procesarlo y de integrarlo, porque ni siquiera hablaríamos de que un duelo se supere, Yolis, se integra. Sí, se integra. Sí, por eso decías tú, ay, ahorita todavía, claro, pero ¿hay sufrimiento o es más bien otras emociones? Sí, es nostalgia, es como... Pues, añoranza. Sí, o sea, que extrañas a tu ser querido, pero entiendes que es parte de la vida y que a todos nos va a pasar tarde o temprano. Ya sea, o sea, nosotros morir y también, pues, vivir. Que un ser querido se muera también. Es algo natural, como decías ahorita. Y sí, siento que, o sea, todo puede, o sea, ser relativo de cómo lo vive cada quien, pero sí es más fácil, como dices tú, atravesártelo, o sea, echarte de una vez a la alberca, porque en mi caso, que no lo procesé bien, después se me hizo como depresión crónica.
Y eso te va afectando pues poco a poco en tu vida, Claro. en tus relaciones amorosas, en tus relaciones con tus amigas. En mi caso pues abusaba del alcohol, o sea, como por evadir eso, cuando era más era lo fácil que llorar. tú necesitabas. Claro. Habrá quien no, ¿eh? Y entonces Sí. luego me toca que hay gente que dice, es que me dicen que llore. Y Y que no quiero. grite y estoy en paz. Sí. Entonces, no es que tenga que haber, por eso decíamos, una receta, pero aquí en este caso sí había una necesidad de liberar las emociones y más bien las taponía con alcohol, con salidas. Y tarde o temprano me imagino que salió de otra manera, ¿no? Porque es como una pasta de dientes que cierro, pero sigue estando la presión y llega un momento que se empieza a desbordar por otros lados. Y con sobrepeso también en mi caso era, o sea, como no me tragaba literal mis sentimientos, o sea, Sí. no por no querer como, bueno, no sabía, o sea, Sí, ni no, siquiera tenía no, como no. las herramientas y era ese el caso, o sea, no como era de una que- forma consciente. Exacto, Claro, sí, claro. sí, sí. Y ahora eso es lo que me gusta, o sea, que hay más herramientas que, pues yo ahora lo viví con Alfredo, que, pues, no sé, su algoritmo yo creo que supo, por lo que estaba viviendo y me encantaba. De hecho, me dio envidia y le dije, y te dije también a ti en terapia, le dije, qué padre lloras. O sea, porque lloraba así, o sea, con ganas. Y yo, wow. O sea, como que nunca lo había visto así para empezar, pero lloró y lloró y lloró y días y me pedía espacio, como que voy a llorar un rato. Entonces, eso, híjole, lo admiré muchísimo y dije, ay, me hubiera encantado yo también ser así, pero no me lo permitía. Y sabes que, Yolis, se puede hacer incluso ahorita, ¿eh? Acordarnos que la envidia es esta brújula que nos indica Que queremos que teníamos también ganas de algo, Sí, ¿no? sí. Y nunca es tarde. Hay una herramienta, a lo mejor cito mucho luego a Enrique Benito y a Camilo Rusi, que No, pues son son así los del como tema. Kubler-Ross y que son así como los que traen como mucha información al respecto. Pero Camilo tiene una técnica que él llama la habitación de la emoción. Y él dice que te des oportunidad de un día, dice que incluso él, cuando estás en un proceso de duelo, te recomienda que lo hagas 2 veces por semana por 22 días. Pero si no estás en la parte ahorita del duelo, dice que de todas maneras lo hagas una vez al mes. Si nosotros hacemos esto una vez al mes, nos vamos a dar cuenta que traemos ahí emociones, es como higiene. O sea, yo me puedo lavar todos los días los dientes, ¿sí? Y esa es higiene dental. Pero cada 6 meses voy a una limpieza profunda. Bueno, nuestra alma y nuestras emociones también necesitan depurar, limpiadita y trapeadita y depurar. Entonces, esta herramienta que él dice es algo parecido a lo que hizo Alfredo, ¿no? Que él decía que él incluso tiene él ya como una música preseleccionada, pero realmente pues tú lo puedes también hacer y adaptar a tu forma, ¿no? Que es poner una canción que invite mucho como a gritar o a enojarte. Puede ser algo de rock como muy pesado, con mucho bajo. Y Metallica, luego, ponemos Metallica. Sí, que luego Metallica tiene unas muy románticas, pero las No, acá sí. que se presten. Y luego puedes poner una canción que te lleve como a estados más alegres, ¿sí? Y luego otra canción en tu playlist que toque tus fibras, así que dices, híjole, esta cuando la oigo, cómo me hace llorar o me toca en la tristeza, me hace conectar con la tristeza. Y luego al final, una como que te lleve a calmarte y a relajarte para ir regresando a allá más neutralidad. Así es, tal cual, no lo pudiste decir mejor. Y ya que escogiste esta playlist, avisas, ya sea que sea un día que tú estés sola, o si va a haber gente en la casa, les avisas para que no se abrumen, les dices, voy a hacer mi terapia un de ejercicio. música. Sí. Entonces te metes a tu habitación de la emoción y entonces te dejas sentir. Wow. Lo que sea. Me urge hacerlo. Sí. Entonces dice, bueno,
nada más tener mucho cuidado siempre. Yo me acuerdo que una de mis maestras del entrenamiento de corporal nos decía mucho como, cuando saques el enojo, golpea una almohada o el colchón. Nunca objetos, nunca nada que lastime a otros o a ti. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, darle salida a la emoción. Puede ser que me sacuda, que golpee. Y si vas a decir frases, es importante que como lo que queremos es que se libere la emoción, si decimos un discurso muy largo, que ese luego puede ser otro ejercicio, pero en este cortamos la emoción. Entonces, si vas a decir algo que sea más bien grito o frases pequeñas como ¿por qué? ¡No! ¿Sí? Wow. O ya, o basta. Y esas emociones le doy salida con la voz y con el cuerpo, porque muchas veces hemos aprendido a silenciarnos. ¿Sí? Entonces ahí le voy a dar salida durante la canción. Si no sale, tampoco lo forzo. Ok. ¿Sí? En la de la alegría, si me dan ganas de bailar, bailo. De brincar. De brincar, brinco. Pero a lo mejor no. Y a lo mejor nada más una pequeña sonrisa. A lo mejor está te ríes. Bien. A lo mejor me carcajeo. En la otra, conecto con la tristeza y si me necesito retorcerme, retuerzo, lo que necesite en ese momento. ¿Sí? No hay un guión. Y después en la última ya empiezo a respirar profundo para ir reconectando y regresar a mi día a día. Okay. Es como lo dijiste ahorita, drenar. Drenar porque las emociones, como dice su nombre, es emoción, es energía en movimiento. Entonces, si no las muevo, se encapsulan. Y entonces el cuerpo va a acabar hablando de lo que no lo dejé manifestar. Sí, y lo mover. Que decías de que somatizamos, o sea, te puedes como hasta enfermar. Ok. Esa es una herramienta, hay muchísimas, ¿verdad? Y no nos va a dar el tiempo, pero esa es una para el manejo de las emociones. Se necesita darte un espacio. Entonces, como tú decías al principio, ay, me hubiera gustado estar acompañado. A veces me dicen, ay, es necesario estar acompañado. Es que más que necesario o no, vas a tener muchos beneficios que van a hacer que sea más sencillo, porque un proceso de duelo necesita un espacio, a veces hasta para darnos cuenta de qué necesitamos, Yolis. Y es lo que te iba a preguntar, ¿en qué momento me puedo cachar que, híjole, ya necesito a lo mejor acompañamiento profesional? O sea, en el momento de un duelo, ¿qué señales consideras tú que es momento como de acudir con alguien? Con alguien. Hay gente que toma la elección de ir aunque no esté notando algo significativo. Solamente hasta como te decía ahorita, para brindarse a sí mismos el espacio. No sé, cuando a veces para preparar tus podcasts, estoy segura que aunque sea una plática natural y espontánea, te tomas una pausa para decir, a ver, ¿qué se me antoja preguntarle a este invitado? Y aunque a la hora no traes un guión y va a salir de forma natural, tomaste una pausa para ver qué necesito saber, qué me gustaría saber, qué le quiero preguntar. Entonces, puedo ir de manera preventiva antes de que esté algo desbordado, pero también puedo ir para darme ese espacio cuando ya me siento muy rebasado, con cambios drásticos en mi apetito, en mi sueño, en mi patrón de dormir, de descanso, que a lo mejor duermo pero no es reparador. Duermo mucho pero me despierto cansado, tengo explosiones temperamentales. Sí, que estás más irritable. Estoy muy irritable. Puse una distancia de las personas, que tampoco es malo cuando es temporal, pero me doy cuenta que pasa el tiempo y no puedo acercarme a nadie, no puedo hablar del tema. O sea, que afecta tu vida social. Que afecta mi vida hasta social, familiar, intrapersonal. No puedo hablarlo ni conmigo mismo. Digo, no, esto no pasó. No se habla de eso. Y así como hay gente que llega y cierra el cuarto de alguien o ya no podemos hablar de esta persona,
Entonces me doy cuenta que traigo una lucha contra lo que es. Cuando me doy cuenta que estoy sufriendo, no solo adoleciendo, sino sufriendo muchísimo porque sigo en el pleito y en la guerra, es importante tener un espacio para que alguien nos vaya dando herramientas para ir llegando a este proceso, como decíamos, no que no haya dolor, pero sí que no haya esa cantidad de intensidad de sufrimiento. Ok. Yo me acuerdo que cuando nos casamos Alfredo y yo en pandemia, digo, lo decidimos así porque ya queríamos vivir juntos y no nos podíamos ver y éramos novios y todo. Y mi mamá, no, si se van a casar ya cásense bien. Y bueno, ¿y por qué no hacemos algo pequeño y todo? Pero la verdad, y yo creo que yo no tengo bien como proceso, o sea, sí tengo aceptación, pero siento que me falta trabajar este tema. Y no me quise, o sea, nunca le he contado esto a nadie, se me hace, pero yo no quise casarme así como boda en grande, porque ¿cómo no iba a tener vals con mi papá? ¿Sabes? O sea, como que dije, no, o sea, mi papá era súper musical, yo tenía como que toda mi vida y veo los vals de todo el mundo con sus papás y no puedo, Mili. O sea, esa es la verdad. Y todo el mundo nos criticó de que, ay, pero qué payasos, pero qué ridículos y no sé qué. Te quiero pasar un Kleenex y no tengo. Pero esa es la verdad. O sea, como que dije, no voy a poder con ese dolor y ni lo quiero vivir. Entonces, como que siento que, o sea, también me hace mucha falta ahora que tengo a mi hija, o sea, y creo que es porque, pues sí, o sea, siempre me va a hacer falta, ¿no? Porque era un ser increíble, pero como que muchas veces la gente toma decisiones y ahí yo digo, híjole, es que sí lo tengo bien atorado porque en decisiones como estas, o sea, que implican vida social, que implican tus relaciones, incluso te puede afectar de que en el trabajo, te quiero, gracias, que te puede afectar en el trabajo, en todas tus relaciones, ya lloré y me sentí mejor. Aprendan, no sean como yo. Qué rico, gracias, sí. Gracias por la confianza. Pero es la verdad como que cuando empieza a afectarte en decisiones importantes de tu vida, creo que es momento de ir con alguien. Y hasta a veces también pudiéramos ir también con un profesional de psiquiatría. Claro. Y ese en un periodo, que eso lo vamos a ver en otro episodio, vamos a hablar pues de estos tabús y todo, pero también al final del día es un acompañamiento. Mili, y también te quería preguntar, ¿qué hace? Yo en ese momento así lo viví, porque pues sí, la gente que estaba a mi alrededor, teníamos 21 años, neta, nadie sabía cómo manejar el tema, y pues en mi casa igual, ¿no? O sea, mi mamá enviudó a los 50, o sea, muy joven. Y pues en ese momento nadie me pudo acompañar. Y yo te quería preguntar, ¿cómo le puede hacer la gente, o sea, que quiere como que la acompañen, o nosotros, para acompañar a gente? ¿Qué aconsejas tú? O sea, porque también se vale pedir, ¿no? Claro. Primero que nada, te quiero dar las gracias por llorar. Pues sobre todo por compartir. Sí. Creo que de alguna manera respondes con esto que nos acabas de contar, lo que me preguntas. Tú pudiste identificar y decir, no quiero atravesar eso, no ahora. No estoy lista, ¿sí? Y sé que a veces nos tenemos que exponer a ciertas cosas, pero no tiene que ser todo de forma trabancada, ¿sí? Ni si no estoy listo, forzarme. Entonces, cada uno de nosotros, si nos vamos dando este espacio para ir reconociendo qué necesito, es más fácil poderle decir al otro, ¿sabes qué? A mí me viene bien no hablar ahorita de este tema. Cuando yo me sienta lista, voy a hablar de eso. O ¿sabes qué? Sí quiero que me preguntes. No tengas miedo de preguntarme. Porque a veces como tú marcas la pauta también. Claro. Pero es que para eso necesitas como tu conocimiento también. Claro. En ese tiempo yo creo que nulo. Y darnos pausa. Sí. O sea, si me doy este espacio, esta pausa, hago como este escaneo. A ver, ¿qué necesito? Quiero hablar de esto, me están preguntando. Y a veces por ser
políticamente correctos o así, creo que tengo que contestar todo lo que me están preguntando y se vale decir, te agradezco el interés. No me siento lista para hablar de esto ahorita, no en este momento. ¿Te parece si te aviso cuando esté listo? Porque realmente no sabes cómo vas a estar en otro duelo. O sea, dices, ay, se me hace que yo sí voy a querer que me pregunten porque la vez pasada, no sabes. Cada duelo nos toma en un momento histórico diferente con recursos, herramientas y grado de crecimiento distinto. Entonces, se vale también, así como hacer este espacio y esta pausa para ver qué necesito, también le pregunto al otro. Porque acordarme que acompañar al otro se trata del duelo del otro, no del mío. Eso me pasó a mí, ¿te acuerdas? Que yo tenía a Natalia, mi bebé chiquita, y Alfredo, pues su mamá estaba enferma y iba mucho al hospital y no sé qué, y yo tenía muchísimo miedo. Y te decía, ay, Mili, es que si se muere, ¿qué va a pasar? Es que no sé qué, y yo necesito que Alfredo me ayude con Natalia, y si él no va a poder con esto, y no sé qué, porque yo me estaba proyectando. Claro. Como o sea, cuando yo lo viví, pues, lo viví, como dijiste ahorita, muy caóticamente. Obviamente no hubiera podido con una bebé en ese momento, entonces yo pensé que iba a ser así. Cuando no, o sea, ahorita que me estás diciendo, Alfredo me pedía sus espacios, me decía, ahorita no quiero hablar de eso, o sea, pues sí, porque ya estaba mucho más maduro, con más herramientas, fue diferente, o sea, entonces como que digo, wow, o sea, sí, como que dije, sí, es muy diferente, o sea, y no por eso no dolió, o sea, yo extraño a mi suegra todos los días, era de lo máximo, de verdad, o sea, siempre le digo a todo el mundo de que es que yo fui la más suertuda, o sea, de verdad mi familia política es lo máximo y mi suegra, bueno, o sea, la extraño de verdad muchísimo, entonces como que digo, pero fue bien diferente, hubo más aceptación, como que sí, ¿no? Lo que dijiste, no fue tan caótico, pero o sea, hay dolor, pero no hay esta parte de contarme el cuento de esto es, o sí, porque caemos, ¿verdad? Caemos en esta mente que sufre, somos humanos y nada de lo que es humano nos es ajeno, pero a lo mejor tengo más herramientas si voy teniendo educación de este tema para decirme, a ver, me estoy yendo a una guerra contra lo que es. Mejor me dejo sentir lo que es en vez de pelearme con lo que es. Y entonces dices, pues él quería llorar y lloraba, ¿verdad? Se quería quebrar y se quebraba, pero también si se quería reír, se reía. Lo que sintiera, porque luego hay esta como culpa de, ay, ¿por qué me estoy divirtiendo? ¿Y por qué la estoy pasando bien? ¿Tendría que estar triste? No tendrías que estar más que como estás, ¿sí? Y es escucharte también. Yo me acuerdo que mis amigas, ya tenemos un viaje pagado a Las Vegas y yo dije, ¿cómo voy a Las Vegas si se acaba de ir mi papá? Pero ahí realmente no tenía ganas. Y no fui, pero a lo mejor no hubiera estado mal que fuera, pues era un momento de disfrutar con mis amigas, a lo mejor despejarme. Y no vas a evitar, Yolis, que haya juicio, ¿eh? Claro, siempre va a haber juicio. Sobre las decisiones que tomamos no vamos a poder evitar que haya juicio. Pero mientras en nuestra boda hubo mucho juicio, pero ahorita les compartí también por qué. Claro, claro. Es eso también, o sea, cuando nos enfrentamos al juicio de la gente, a veces nos preguntamos, ¿estaré mal? ¿Estaré bien? Pero mientras tú tengas la claridad, por eso si vamos teniendo esta educación sobre la vida, la muerte, los duelos, las pérdidas, los distintos tipos de pérdida, pues es más fácil poderle decir a alguien cómo me puede acompañar y también atreverme a preguntarle a alguien cómo quieres que te acompañe. Sí. Por ejemplo, hasta con la pérdida de la salud, que me dan un diagnóstico fuerte, un diagnóstico terminal o un diagnóstico que no es terminal, pero que va a requerir un tratamiento largo o la pérdida de un órgano, etcétera. ¿Cómo quieres que te acompañe? Tómate el tiempo de decírmelo y se vale preguntar. Oye, si ves que está, por ejemplo, hablando de eso, de que, ay, pues es que me van a quitar tal cosa, me van a hacer un trasplante, lo que sea, ¿quieres hablar de eso? No forzar y proyectarnos y decir, oye, a mí lo que me sirve es hablar de eso, háblalo.
Sí le puedo decir, a mí me sirvió yo hago esto. mucho eso, me proyecto mucho y lo hacemos desde un buen lugar, ¿eh? Yo también lo he Sí. hecho. Lo hacemos desde un buen lugar. Sí. Pero lo ideal sería más bien como primero escuchar qué necesita el otro. ¿Sí? Y luego a lo mejor le puedo decir, ¿te puedo decir lo que me ha servido a mí? ¿Te gustaría? O sea, preguntar. Ok, ¿Sí? me encantó. Preguntar antes que dar por hecho que el otro va a vivir el duelo de la misma manera que nosotros. Entonces es como preguntar, ¿tú qué necesitas? Hay gente que lo que más necesita es estar rodeada de gente. ¿Sí? Habemos personas que procesamos más solos. Y entonces se vale, ¿no? Yo me acuerdo en mi proceso de divorcio, me acuerdo que para mucha gente era como, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no mandas chats? ¿Por qué no? Entonces, bueno, una de las cosas que hice, me acuerdo que en algunos chats donde había gente de mi cercanía fue, no tengo ganas de escribir. A veces leo, a veces no, a veces quiero compartir, a veces no. Y es que vivimos en una sociedad que nos cuesta poner límites, ¿no? Sí. Como por educación. Sí, pero sí, qué sí. bien. O porque creo que a lo mejor está mal si lo hago y van a decir, uy, se amargó. Y les dije, están en su derecho de quererse distanciar de mí porque también pues se vale que digan, no sé acompañarte en tu dolor, no sé lo que estás pasando, ni quiero saber lo que estás pasando. Y se vale respetar lo que me están pidiendo. Hubo gente que se molestaba cuando yo pedía esos espacios de, no, pero es que lo que necesitas es salir y divertirte y llenarte de energía y yo me recargo más sola, ¿sí? Y elegía quién iba a ser mi tribu para irme acompañando, ¿sí? Según lo que necesitara. Entonces es hacer como mucha conciencia. Había momentos donde pues el duelo se siente de verdad, como decíamos hace rato, interminable. Al menos para mí mis primeros duelos fueron muy, muy dolorosos, muy caóticos y algunos con mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, o sea, donde sí le puse mucha interpretación muy, muy caótica. Sí. Entonces, pues ir aprendiendo cómo reinterpretar y resignificar los duelos va ayudando a que cuando vengan otros tengamos recursos que nos vayan ayudando a atravesarlos y a integrarlos. Aunque no sean los mismos, pero ya sabes. Ya traes herramientas para irlos, como decíamos, no superando, integrando y aprender a vivir con esta nueva realidad. Mili, ¿qué es? Ahorita te quería preguntar, que decías de esto del acompañamiento, ¿qué se debe decir y qué no? Porque a mí a veces, digo, yo sé que la gente se pone muy nerviosa, hay incluso quienes se ríen en funerales de tanto nervio y también hay que entender eso, ¿no? O claro, no juzgar que, porque es algo que nos falta mucho. Hay gente que hasta dice felicidades y cosas así. Sí. Pero, o sea, las típicas frases, o sea, que, por ejemplo, para ti. ¿Cuál es evitar? No, sí. Bueno, en algún momento a lo mejor alguien que nos esté escuchando las ha dicho. Yo las he usado. Las hemos usado. Pero para aprender, estamos aprendiendo. No nos sintamos culpables, ¿verdad? Pero esta parte como de, mira, lo bueno es que ya no va a sufrir. Tienes un angelito en el cielo. Híjole, pues nomás que yo no quiero un angelito en el cielo. ¿Sí? Quiero a mi mamá, yo quiero a mi mamá, papá. a mi bebé, sí. Ese tipo de frases de todo pasa por algo. A ver, esa es tu creencia. Hay que entender que para acompañar un duelo tenemos que irnos por el marco de creencias del otro y si lo desconozco, no voy a imponer las mías. A lo mejor a mí me ha servido decirme tengo un angelito. A mí a lo mejor me ha servido decirme, bueno, pero todo pasa por algo. Sí, es como una amiga que ella siempre busca como la ciencia en todo, ¿no? Le digo, no, a mí me gusta ser bien de Lulu y la magia y creer en la energía, porque si no se me hace ya muy triste todo, de que ya nos morimos y ya va. Entonces yo conecto con mi papá que un colibrí, esto, no sé qué, música, todo eso me encanta a mí, como vivir con más magia. Bueno. Pero no por eso les voy a decir, él está en todas partes, o sea, pues no. Si sabes que la persona tiene un marco de referencia y creencias parecido al tuyo, entonces es muy probable que esto le vaya a venir bien. Pero necesitamos ser muy respetuosos y dejarle de perder el miedo al silencio.
¿Por qué mucha gente luego dice que sus mascotas son los mejores compañeros? Porque no hablan. Porque no hablan. Y nosotros creemos que tenemos que hablar y llenar los silencios. Y si hay un silencio es como, no, a veces, y por eso te digo, uno, pregunto, ¿qué necesitas? Acordarme que si no estoy seguro de qué decir, no tengo que decir nada. Puedo solo decir, te acompaño. Si de plano quiero decir algo, aquí estoy. ¿Sí? ¿Puedo apoyar en algo? ¿Puedo hacerte una pregunta? Pero una pregunta de qué necesita esa persona. ¿Sí? Preguntas de, oye, pero ¿cómo fue? Si lo acabo de ver. Todo el detalle. Tan sano que era, pero él nunca fumó. Me encanta Enrique Benito porque él dice que a veces cuando acompaña, él se dedica también al acompañamiento. Él acompaña a la gente a morir. Él era un oncólogo español y ahora se dedica a los cuidados paliativos y acompaña a la gente a morir en la última etapa de su vida. Y me encanta porque él dice que la muerte no existe. Él le llama murimiento. Existe el nacimiento y el murimiento. Y él le habla cómo vamos muriendo y él acompaña en ese proceso. Les recomiendo muchísimo su libro de El niño que se enfadó con la muerte. Es un libro muy bueno, la verdad. Y él dice justo eso que decimos, que cuando la gente le dice, ¿cómo que se murió? ¿Qué le pasó? Y él les dice, pues nació. Se nos olvida que todos los que nacemos nos vamos a morir. Vamos a tener pérdidas. Entonces, evitar frases, si estoy muy nervioso, aguantarme en el silencio, ¿sí? Acompañar, preguntar qué necesita el otro, un abrazo. Y sí, también quiero acompañar y no sé cómo puedo acompañar desde lo práctico. Se necesita seguir con la vida práctica. Necesita ver comida, pagar las cuentas. Me puedo ofrecer a cosas así. Oye, ¿se te ofrece que vaya y te haga el súper? Lo puedo hacer con mucho gusto. Voy para allá. ¿Sí? Son maneras de ofrecer una ayuda y un acompañamiento práctico porque pues los primeros meses estamos muy cercanos y después no, y el duelo no se ha procesado ni integrado, pero pues todos vamos regresando a nuestra vida y a veces decimos, ay, pues yo ya lo veo bien, ¿y para qué le pregunto? No, sí es preguntar, ¿eh? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te has sentido? Si quieres hablar de eso conmigo, aquí estoy. Porque se vale que no seamos la persona con la que lo quieran hablar, pero me hago presente, ¿sí? Preguntando y respetando el marco de creencias. Entonces, ¿qué evitar? Frases, como decíamos, de ese tipo, de todo es perfecto, todo a su tiempo. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Lo bueno es que ya descansó. Lo bueno es que no está sufriendo. Esas son tus creencias. Si a ti eso te ayuda, tú dítelo en tu diálogo interno. A menos que sepas que esa persona ya te haya dicho con anticipación, porque también hay gente, la gente que estudia todo esto, se prepara y deja también dicho cómo quiere ser acompañado en un duelo. Eso a mí me encantó. Me encantó. Digo, no del duelo, pero mi suegra les dijo así clarito a sus hijos. Y una misa. Y a mí no sé qué. Y no sé qué. Entonces, siento que también eso estuvo como, wow. O sea, por eso que tengo una amiga que, bueno, pues se dedica a esto, que dice, es que hasta planearlo es más fácil también para los familiares, para la gente, y es difícil, pero pues es que nació, es algo que todos vamos a vivir. A pasar, y se vale también, si no sé cómo, ofrecer, oye, si en algún momento te interesa que te pase el dato de alguna tanatóloga, de algún psicólogo, de alguien que nos pueda orientar, me dices si te puedo ayudar con eso, ¿no? Y dejarnos y darle el espacio para que nos diga lo que necesita, no imponer. Puedo sugerir, preguntar si quieren escuchar mi sugerencia, pero no imponer. Acordarnos que lo que me funciona a mí no necesariamente me va a funcionar ni siquiera a mí misma en otro duelo, pues tampoco al que tengo enfrente, ¿verdad? Lo está viviendo por primera vez esa pérdida, la que sea. ¿Y qué le dirías ahorita a alguien que está atravesando por esto y que siente que, como tú te sentiste, que nunca se va a acabar este dolor, o sea, como que así perdida? Sí, aunque en ese momento creamos que nunca se va a terminar, es verdad que no se va, ¿eh?
Sí. Pero se transforma. Ahorita, aprendes a vivir con eso. Sí, o sea, tampoco hacernos falsas y decir las frases de este tipo de se te va a quitar, se va a pasar, se transforma, se atraviesa y se vive con una intensidad, duración y frecuencia diferente. Se atenúa, regresa como ahorita, que regresa, lloras, pero si te fijas, lloras y estuvo ahí la emoción, la añoranza, la nostalgia. Y seguimos. Y la vida continúa, ¿no? Entonces, pero esa continuidad, esa permanencia no va a ser para siempre. Y si estás sintiendo eso y que te estás sintiendo rebasado, busquemos ayuda. Sé que los duelos, como decíamos, es parte natural. Bueno, pues entonces dices, pues si es natural, pues solito puedo. Claro, pero es como también caminar es natural, pero si me rompí la pierna, me puedo dejar ayudar de unas muletas, de un bastón, de un andador, del brazo de alguien. Bueno, el duelo, aunque sea algo natural, no impide que me deje acompañar. Porque acompañado, pues a veces hasta lloro más rico, me río más rico, regreso a mí mismo y luego me vuelvo a ir, pero está alguien que está haciendo como donde toco base, ¿sí? Mi ancla. Mili, ¿y tú qué te enseñó tu mamá? Y ¿con qué te quedas, por ejemplo, de ella que llevas contigo siempre? ¿Y cómo viviste esto siendo tú una profesional de la salud a manera personal? O sea, por ejemplo, en terapia, que no sé, o sea, frenaste un poquito. Yo porque pues ya sabes que para mí tú eres como wow y no sé, me gusta ver también esta parte humana tuya. Claro. Qué rico que no idealicemos a nadie, ¿no? Los tanatólogos, psicólogos, psiquiatras, todos, pues antes que nada somos humanos y también nos dicen, ay, ¿viviste un duelo? Pues sí, claro, no estamos exentos. Con mi mamá, fíjate que, como te comentaba hace rato, había pasado unos duelos tan complejos que me acuerdo perfecto sentirme privilegiada de estar ahí. Sigo agradecida de la doctora que nos dejó entrar a terapia intensiva, ahora que no era la hora. Es un regalo. Donde estés. Ella nos dejó entrar, entonces me acuerdo de estar ahí y decir, ya se va. Y como que en ese momento entraba una parte mía que entraba como en la negación y era, no, pero así. Y otra parte que me dijo, si no hablas ahorita, te vas a arrepentir y te ha tocado acompañar a elaborar y procesar eso. Háblalo. Y entonces dije, este es momento de hablar. Y entonces le pude decir muchas cosas y sentir que acompañas a alguien. Yo dije, bueno, pues tú naciste antes que yo, no te pude acompañar a nacer. Tú sí estuviste en mi nacimiento. Yo no estuve en el tuyo. Tú me acompañaste. Sí, ahora me toca acompañarte y estar contigo en este momento, ¿no? Entonces me acuerdo que me acerqué a su oído. ¡Qué bonito! Sí. No lo he visto así como cuando naces, claro. Sí, tú me acompañaste a venir. Yo te acompaño a irte. Cada quien sabrá en lo que quiera creer. Como decías, si ahí se acaba, si no se acaba, si se fue a otro lugar. Pero me acuerdo ponerle la mano aquí, ¿sí? En su pecho. Y entre que, pues, una parte mía científica de que, ¿qué va a pasar? El último aliento, o sea, esa parte. Y la otra parte de incredulidad de lo que estaba pasando y la otra parte de sentirme testigo de un fenómeno que a lo mejor habrá quien no me lo tome así, pero yo me sentí muy privilegiada. No, yo también lo vi parecido y es con mucha muy paz, bonito. Con mucha paz, decir, estuve aquí, sí. Le tomé su mano, estuve aquí acariciándola, diciéndole gracias por todo.
Y en el duelo, la verdad es que pues sí me tomé unos días, pero pues al mismo tiempo luego fue algo que yo trabajé en mi propio proceso de terapia porque le decía, me siento con mucha paz. Claro. Con mucha paz. Y recordaba otros duelos que no había vivido así y agradecí también haber vivido esos que me llevaron a lo mejor a meterme de lleno en cómo a lo mejor vivir de otra manera. No quiere decir que a partir de ahora sí voy a vivir los duelos, pero al menos el de mi mamá ha sido un duelo con mucha paz, tristeza, dolor, nostalgia, añoranza, pero sin sufrimiento, Yolis. No me he sentido que haya sufrido. Entonces, pues siento padre y digo, agradezco los otros duelos que me prepararon un poco para esto. ¿Qué me quedó de ella? Mucho de lo que ella me llegó a decir es, voltéate a ver, ¿sí? Acompañas a otros, acompañas a tus hijos, escuchas a los demás. ¿A ti quién te escucha? ¿Y tú? ¿Sí? Entonces, a partir de otro duelo que yo también había vivido en un parteaguas de mi vida, que mi hijo estuvo a punto de fallecer y que viví un duelo también de expectativas y de cómo creía que iban a ser las cosas, había aprendido a sacarle mucho jugo a las cosas y a dejar muchas cosas. Tú me dices, escribías en una revista. Bueno, dejé de escribir en una revista, no consulto en las tardes. Entonces, muchas veces me dicen, ¿por qué no tienes espacio? Estás muy ocupada. Y muchas veces me dicen, es que estás bien ocupada. Y digo, híjole, es que a veces digo no porque esté ocupada, es que no quiero estar ocupada. Porque quiero equilibrar el tiempo que le doy a otros con el que me doy a mí para podernos... Y es lo ideal, eso sí. Pues ahí, tener ese balance, claro. A irnos compartiendo, ¿verdad? A veces yo también me necesito. Sí, validísimo. Sí. Mili, y ahorita mencionaste el libro de, ¿cómo se llama el niño? El niño que se enfadó con la muerte. Ese es de Enric Benito. Enric Benito lo pueden encontrar en YouTube. Tiene una paz ese hombre al hablar. Bárbara. Sí, ¿Y qué más recomendaciones nos tienes? Enric Benito es garantía, ya sea su libro o buscarlo en YouTube. Pueden encontrar muchos de sus conferencias y les digo, pero el libro está divino, 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 divino. En otra plática que doy que se llama Los regalos de nacer, vivir y morir, cito un escrito que él pone ahí al final de ese libro. Hasta por ese final les recomiendo el libro. Otro que les recomiendo es que les digo de El duelo duele y eso está bien, de Camilo Rusi. A Camilo también lo pueden encontrar en las redes sociales, está como @bycamilorusi, creo que es con /S. Pueden encontrar también todos los libros de Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera del duelo, de las etapas del duelo. Son garantía, ¿no? El de La rueda de la vida. Todos los títulos, ella sí tiene varios libros, son también garantía. Y ahorita se me fue otro que también sigo, pero se me fue el nombre. Si no, ese luego te lo paso y ahí lo agregamos. Sí, lo podemos poner en un post. Pero ellos tres son, de verdad, para quienes les interese ahondar más en este tema y tener más educación al respecto. Y si no, pues, como te digo, acercarse con los tanatólogos que tienen, híjole, muchísima más literatura que seguramente les podrán compartir. Muy bien, Mili, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales estoy en @EmiliaSánchezS. Muy bien. Estoy ahí en Instagram. Y también das pláticas padrísimas, ¿no? Sobre este tema y tienes tu curso. Sí. Bueno, para que la gente te busque. Claro que Muchísimas gracias, gracias, Mili. gracias. Me encantó este episodio. Quisiera seguirle y seguirle, ¿verdad? pero aquí ya nos están haciendo ya es hora, sí. Y bueno, si sienten que este episodio les gustó y les abrazó el alma a alguien o que le pueda servir a alguien que esté atravesando por este tema, compártanlo y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.